Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas noches, son las 19 horas en punto de este domingo 19 de julio de 2020. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, y vamos a presentar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico con detalles de algunas entidades federativas, como lo hemos estado presentando desde el domingo pasado, y vamos a comentarles sobre una nueva herramienta que vamos a poner en funcionamiento a partir de hoy en la tarde, bueno, a las 8 de la noche, y es una herramienta que nos va a permitir que ustedes tengan acceso, todos los comunicadoras y comunicadores o cualquier persona en el país, en cualquier entidad federativa o en el mundo, en cualquier lugar, que puedan acceder a la información de México. Ya tenemos 2 medios de información semejantes que están a disposición pública desde el inicio de la epidemia. Uno es un portal de visualización de datos que coordina, elabora, produce el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quien siempre le agradecemos mucho la colaboración que tiene para esta pandemia en todos los aspectos, la gestión de datos, los análisis, las predicciones matemáticas, la fabricación de los ventiladores, en fin, CONACYT ha sido una pieza clave para el manejo de esta epidemia. Le damos las gracias al Consejo, al Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología y por supuesto a la directora general de CONACYT, la doctora Marilena Álvarez Builla. Entonces, este portal de datos ya lo teníamos. El INEGI, institución autónoma, constitucionalmente autónoma, responsable de las estadísticas vitales del país, puso a disposición también un portal, lo presentamos ya de manera breve una vez aquí, pero les recomiendo también acceder al portal de INEGI, en la página principal de INEGI, pueden acceder, ahí está muy visible la visualización de datos. Y además, INEGI lo ha enriquecido con toda la información estadística y geográfica que tiene INEGI, que coordina INEGI y que es la información oficial, insisto, en manos de una institución constitucionalmente autónoma, en virtud del artículo 26 de la Constitución. Y ponemos un tercer elemento, que es esto, y lo ponemos no para que haga ruido o compita con los otros, sino para que complemente precisamente a los otros elementos, porque queremos que toda la información que en algún momento hemos presentado aquí siga estando a la mano. En todo momento ha estado presente, lo hemos dicho cada vez que cambiamos el esquema de comunicación y explicamos el propósito. Lo hicimos cuando cambiamos de fase 1 a 2, de la 2 a la 3, ahora que entramos en una nueva fase, todavía es la fase 3 en términos de la conducción de la epidemia, pero cuando empezaron ya estas dinámicas estatales muy particulares, entonces quisimos hacer énfasis en lo que es relevante para la población en cada lugar del país. Y por eso entramos desde hace una semana en este esquema en donde estamos enfatizando lo local. Nos interesa mucho que usted, desde su casa, desde su domicilio, desde su sitio de residencia, identifique cuáles son los elementos que son relevantes para su vida diaria.
además de conocer las estadísticas generales del país. Pero en todo momento, cuando cambiamos de esquema de comunicación, toda la información que solíamos presentar sigue presente en el sitio coronavirus.gov.mx. Toda, absolutamente toda. Jamás vamos a quitar algo que ya estaba, porque sabemos que pudo haber generado una expectativa de uso y ahí ha estado todo el tiempo. Pero quizá algunas personas no se les facilita tanto el análisis de información y entonces, para facilitárselas aún más, hoy empieza en funcionamiento el portal de datos de la Dirección General de Epidemiología, que se anexa a lo demás. Y por supuesto, sigue y seguirá el acceso a los datos públicos, cosa que no existía nunca en la salud pública de México. Es la primera vez que en México los datos de una epidemia o del acontecer de salud pública se ponen a absoluta disposición. Absoluta es todo, excepto los identificadores personales, que obviamente no se pueden compartir. Todo lo demás está de acceso a la población. Y es lo que vamos a presentar hoy. Le pido al doctor Alomía si presenta el informe técnico y yo luego presentaré el portal. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a esta conferencia vespertina, ya la 142, si mal no recuerdo, si vemos la siguiente diapositiva, día número 49 de esta nueva normalidad. Veamos cómo están las estadísticas para el panorama del escenario nacional, que es la siguiente diapositiva. Actualizamos el día de hoy, ya la semana 28, si recuerdan, hasta ayer en la noche salíamos con la semana 27, ahora ya se integra la semana 28, y eso es también porque el día de hoy inicia la semana epidemiológica número 30, que durará desde el día de hoy hasta el día sábado. Por lo tanto, ya las estadísticas que aparecen de la semana 28 son estadísticas bastante ya cercanas a la realidad y por lo tanto las podemos presentar y explorar y ver su comportamiento y sus tendencias. Son más de 821,000 las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y han ingresado a un protocolo de estudio, y las podemos ver representadas por semana epidemiológica en cada uno de esos tres colores de las barras. La barra superior significa aquellas personas que ya dieron negativo a la prueba, es este color lila oscuro. Las barras café claro, que están en la parte basal, son las personas que salieron confirmadas, y las barras que están en el color naranja claro son aquellas personas en quienes todavía estamos esperando poder obtener un resultado de laboratorio. Como vemos, en la medida que nos acercamos a la semana más reciente, tenemos un número importante de casos aún sospechosos, cuyos resultados estarían saliendo en los siguientes días, pero entonces, para poder acercarnos a lo que está sucediendo en el país y en cada uno de los estados, lo que hacemos es estimamos los casos, es decir, tomamos todos los casos que están en las barras de color café claro, esos ya son casos confirmados, tomamos a todos ellos y además aplicamos el porcentaje de positividad vigente para cada una de las semanas, y en base a ese porcentaje de positividad estimamos confirmados también de estas barras naranja claro, las sumamos a los casos confirmados y entonces obtenemos los casos estimados, que son precisamente los que vemos en la siguiente diapositiva. Veamos cómo se ha comportado la curva de casos estimados, que es la curva azul claro, la curva en la parte superior. Ya veíamos el día de ayer que la semana 27 estábamos con este ascenso que se había mantenido prácticamente desde el inicio de la epidemia, y con la información que subimos hoy, que es la semana 28, empezamos la semana viendo un descenso en lo que sería la curva nacional de casos estimados de un menos 14%. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos dando seguimiento a esta curva, estuvo esta curva variando, entonces empezamos hoy día domingo y lunes, martes, miércoles, de aquí hasta que termine la semana vamos a ver cómo se va moviendo este menos 14% y si por lo tanto esta tendencia descendente con la cual estamos iniciando la semana tuviera algún cambio. Vemos también la curva verde, que son las personas que se han recuperado. Hay una ligera meseta con un descenso menor de menos 3% de la semana 27 a la 28. Esto también se irá moviendo en la medida precisamente que más personas cada uno de los días se va incorporando a los casos recuperados. Y finalmente continúa
el descenso de las defunciones. Ya veíamos que desde la semana 24 teníamos una tendencia descendente en las defunciones estimadas, y para la última semana, ahora que agregamos la 28, este descenso inicia la semana con un menos 57%. Vamos a estar viendo también cómo se mueve al correr la semana. 13% son los casos activos estimados. Ayer era 14, la semana pasada también tuvimos algunos 13, se ha mantenido de alguna manera estable, pero hoy son 13%, que son 50.098 los casos que realmente están activos y que por lo tanto pueden continuar con la transmisión y con la actividad de la epidemia en el país. Veamos la ocupación hospitalaria, que es la siguiente diapositiva. Estas son camas de hospitalización para pacientes graves, pero generales, es decir, que no requieren de un ventilador. Vemos ya cómo el día de hoy el estado de Tabasco ahora está en un segundo lugar, ya incrementó su disponibilidad a un 22%. Ayer comentábamos que estaban trabajando intensamente en la reconversión de camas y hay todavía algunas camas que en los siguientes días se seguirán incorporando. Ahora es Nuevo León quien se ha mantenido también alrededor de este 80% de ocupación, el que ocupa el primer lugar. También se está trabajando de manera muy coordinada con el Estado. Nayarit ya acercándose a su nivel de seguridad, que sería el 70, está en un 73, todavía le falta un poco, pero esto ha mejorado en los últimos días. Luego todos los demás estados hacia la derecha pues prácticamente tienen al menos un 30% de disponibilidad, lo cual es un buen nivel de seguridad, habiendo estados como los que están prácticamente hasta el final, Jalisco, Querétaro y Chihuahua, que tienen todavía o más cerca a un 20% solamente de ocupación. 46% es la media nacional de la ocupación de este tipo de camas. Veamos la siguiente diapositiva ahora, que nos muestra las camas para pacientes críticos. Son las camas que tienen un ventilador para poder atender a estas personas. Aquí hemos tenido una buena disponibilidad ya por varias semanas. Prácticamente ningún estado ha estado cayendo o acercándose al 70% de ocupación. Y esto es bueno porque entonces quiere decir que las camas que en su momento están disponibles se han estado desocupando, y esto lógicamente da un nivel de seguridad para que si en caso las personas que están en camas generales se agravan y requieren de una atención más especializada, van a contar con una cama de estas características para poder recibirla. 38% es precisamente la ocupación a nivel nacional. Vamos a ver ahora el grupo de 3 entidades federativas. Son 3 entidades federativas del centro del país, de hecho todas ellas vecinas de la Ciudad de México. Vamos a ver al Estado de México precisamente, luego veremos a Hidalgo y luego a Morelos. Empecemos con el Estado de México. Vemos una tendencia más o menos en la presentación de sus casos, que parecía haber llegado a un primer pico importante en la semana 25, dado que en la 26 vimos un descenso. Sin embargo, en la 27 vuelve nuevamente a incrementarse, por encima inclusive de la 25, y ahora que anexamos la 28 volvemos a ver nuevamente un decremento. Hay una importante cantidad de casos aún sospechosos, es decir, que estamos esperando un resultado. Vamos a aplicar el porcentaje de positividad y entonces veamos en la siguiente gráfica cuál es el comportamiento precisamente de esta línea ya de los casos estimados. Aquí ya están los confirmados más los aún sospechosos por porcentaje de positividad, y aquí podemos ver con mayor claridad todavía cómo en la semana 23 llegaban a un primer pico, digamos, de esta cantidad de casos para cada semana. Luego vino un descenso importante que prácticamente se dio hasta la semana 26, luego viene este incremento en la semana 27, que ya lo veíamos un poco en la diapositiva anterior, pero ahora en la semana 28 vuelve a haber nuevamente un descenso de un menos 26% si comparamos lo de la 28 a la 27. Entonces, por lo pronto, en el caso de que hubiera podido iniciar algún tipo de rebrote, ahorita vamos a ver los municipios, al menos este muestra nuevamente una tendencia descendente. Vamos a ver cómo se sigue comportando esto en el transcurso, lógicamente, de la semana. Igualmente, los casos recuperados, en la medida que también disminuyeron los casos confirmados, también disminuyeron los recuperados, pero a seguido, si vemos la tendencia, la figura que se forma es prácticamente ha seguido la misma forma que la de los casos estimados superiores. También desde la semana 24 se mantiene el descenso en las defunciones para el Estado, siendo de menos 59%
los decesos de la semana 27 a la 28. Los casos activos para ellos representan el 8%, lo que quiere decir que la epidemia reciente es menor en relación a las medias nacionales, son 4.565, y lógicamente responden a este descenso importante que hubo en las últimas semanas. Vamos a ver los municipios del Estado de México que en su momento contribuyen a esta gráfica de manera más importante. Definitivamente resalta el municipio de Toluca. Desde un inicio, al igual que todos los demás, empezó con un ascenso continuo que en su momento llegó a un primer pico en la semana 23. Luego viene este descenso importante que es prácticamente similar al que vemos en el estado, con un incremento en la semana 27 y nuevamente un descenso importante en la 28. Los otros municipios prácticamente con un comportamiento similar, aunque más ondulante, pero todos con la misma tendencia descendente: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Chimalhuacán, con estas tendencias descendentes. A la semana 28 vemos que todos tienen tendencia descendente de la 27 a la 28, lo cual es bueno. Sin embargo, el llamado a la población es continuar aplicando las medidas correspondientes de sana distancia y de prevención de contagios para que entonces este descenso pueda continuar y no tengamos un nuevo incremento o una nueva oleada de casos en semanas más recientes. La ocupación y disponibilidad de camas está en niveles por debajo del 50%, lo cual da un buen nivel de seguridad para poder seguir atendiendo a las personas que así lo requieran. Veamos ahora el mapa del Estado de México, el mapa animado. Aquí inicia semana 10, 11, en la 12, 13, se empieza ya un poco a dispersar más, siempre es el centro y en este caso el noreste el que tiene varios casos. Ya para la semana 18-19 vemos más municipios integrándose en el sur, la mayor intensidad alrededor de la Ciudad de México. Ya en la 23 prácticamente el 95% de los municipios del estado tienen al menos un caso, y aquí está la 27, 28, que es prácticamente el 96-97% de todos los municipios del Estado de México con transmisión, y muchos de ellos con intensidad importante. Vamos a ver cómo esto sigue, esperemos, disminuyendo en las siguientes semanas. Veamos ahora el siguiente estado, sería Hidalgo. Aquí vemos una imagen que ya la habíamos visto también en otros estados de la República, que es esta tendencia tipo meseta, una estabilidad todavía en la parte superior, que no evidencia un descenso, más bien pudiéramos notar un poco en la semana 28 un ligero incremento, sobre todo cuando nos concentramos en los casos confirmados. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde ya tenemos ahora sí las tendencias de los casos estimados. Aquí podemos ver más claramente cómo se formó esta meseta después de la semana 21, prácticamente la 22. Sin embargo, en vez de continuar o en su momento presentar en las últimas semanas un descenso, más bien en la semana 28 estamos viendo un incremento que es de más 10%. Y de hecho un incremento que inclusive está por encima de ese primer pico que habíamos visto en la semana 21, lo cual entonces nos alerta para el estado de Hidalgo y para todos los ciudadanos que ahí viven, que estamos teniendo en este momento un incremento inclusive superior al de semanas anterior, lo cual puede significar lógicamente dispersión, reactivación de la transmisión, y entonces esto es importante porque hay que tomar mayores medidas de las que se han estado realizando para poder llevar a cabo este control. Casos recuperados, también se ve claramente en la meseta, un menos 8% en las últimas 2 semanas, y por lo menos sí desde la semana 26 y para las últimas 3, una tendencia descendente en lo que se refiere a las defunciones, siendo de menos 40% la comparación entre la 27 y la 28. Sus casos activos estimados, es decir, la epidemia activa para el estado de Hidalgo, están representados por el 13% de todos los casos estimados que hasta el momento han tenido. Veamos los municipios que contribuyen a estos gráficos. Vemos claramente al municipio de Pachuca, que es el que ha tenido la mayor tasa de incidencia. Es precisamente la que contribuyó en manera importante a este pico que vimos en la semana 21 y luego este descenso, pero podemos ver también que en la semana 28 una tendencia ligeramente descendente que venía presentando el municipio de Pachuca nuevamente vuelve a incrementarse de la 27 a la 28. Y si vemos los otros municipios como Mineral
de Reforma, Tulancingo y Tizayuca también tienen incrementos en sus tendencias, son ascendentes de la semana 27 a la 28, más allá de que Tulancingo ha estado presentando una tendencia ascendente prácticamente desde que inició con los casos. Solamente Huejutla y Tula son los que han evidenciado en las últimas semanas algún descenso importante. Sin embargo, veamos que también Tula de la semana 27 a la 28 también empieza a tener nuevamente un incremento. Entonces, esto es un alertamiento, hay que lógicamente llamar a la población del estado de Hidalgo y de estos municipios que en base a esta información estamos viendo otra vez que se incrementa la transmisión, se incrementa la cantidad de casos, entonces hay que tomar medidas importantes como comunidad, como gobierno, para evitar que esto luego genere mayor problema. La buena noticia es que la ocupación tanto de camas generales como críticas está en un nivel todavía de mucha seguridad. Veamos el mapa animado para ver cómo en el tiempo Pachuca fue el primero en iniciar, luego empieza a haber transmisión prácticamente en la misma área, pero un poco más dispersa, empiezan ya a haber algunos municipios en el centro del estado, ya el norte empieza a dar casos, inicia la intensidad ya importante alrededor de los municipios de Pachuca, sobre todo aquellos, vemos cómo la intensidad se incrementa en aquellos que están o son vecinos de la Ciudad de México, y en la medida que van subiendo las semanas, la 26 vemos un ligero descenso en algunos municipios, cerrando la 28 con esta bajada que veíamos en algunos de ellos, pero todavía con transmisión importante en los principales. Veamos el último estado para el día de hoy, sería el estado de Morelos. Aquí vemos prácticamente un comportamiento ondulante, que lo podemos ver sobre todo en los casos confirmados. Si pasamos a la siguiente diapositiva para ver ya los estimados, vemos también que hubo una especie de meseta alta entre la semana 22 y la semana 25, pero prácticamente para la 26, 27 ya se tenía un descenso importante, aunque hemos tenido ahí un nuevo ascenso que va de la 27 a la 28 con un incremento de un más 25%. Entonces, este ascenso todavía está muy por debajo ya de este descenso importante que traía el estado de Morelos, pero también el llamado a la población es a cuidarnos para que este ligero ascenso que vemos en la semana 28 no vaya a continuar con esa tendencia. Menos 40% se redujeron las personas recuperadas, un poco de la mano precisamente de esa caída importante de casos que veníamos viendo ya desde la semana 25 y 26. La tendencia de los decesos ya ha sido francamente descendente, inclusive en las últimas semanas menos 13%, eso es una buena noticia. Los casos activos estimados 8% es lo que representa la epidemia activa para el estado de Morelos. Veamos los municipios que contribuyen a esta transmisión. Cuautla definitivamente con la mayor tasa y un comportamiento similar al del estado. Cuernavaca, que inició solo una semana antes que Cuautla, de todas maneras la intensidad no fue tanta como la que en su momento se dio en Cuautla, pero también con una tendencia que fue la que alimentó la que vimos en el estado. En el caso de Jiutepec, vemos que tuvo un incremento importante desde la semana 16 y 17 hasta llegar a un pico en la semana 23, pero ya luego empieza con un descenso importante hasta al menos la 27, y en la 28 todavía no ha logrado superar a otros municipios, como en el caso, por ejemplo, de Yautepec, en donde sí tuvo una menor intensidad, pero entre la 27 y la 28 continúa esta tendencia ligeramente ascendente que traía municipio. Temixco y Emiliano Zapata alcanzaron sus mayores tasas de incidencia entre la 21 y la 24, y ya en las últimas semanas vemos también un descenso. La ocupación hospitalaria está bastante controlada, está digamos muy reducida, lo cual deja un margen bastante amplio de seguridad al estado de Morelos. Veamos la última diapositiva. Tenemos la animación. Cuernavaca, casi todos los estados inician en sus municipios capitales, luego vemos cómo se va rápidamente diseminando, dispersando la transmisión. Ya para la semana 17 y 18 prácticamente el 95% de los municipios de Morelos tenían casos. La intensidad se incrementa a partir de la semana 22-23, se mantiene en esa meseta alta precisamente que veíamos, y luego en la 25 disminuye un poco la intensidad con colores más claros, y la 28 todavía con transmisión importante, que es la que en su momento se tiene que cuidar.
Entonces, bueno, pues un llamado a todas las personas que están en estos 3 estados que acabamos de revisar, algunas realmente con importante estabilización e inclusive descenso, pero muchos municipios, como ya los presentamos, todavía con tendencias que son ascendentes o inclusive después de haber sido descendentes están nuevamente volviendo a incrementarse. De ahí la importancia de poner en práctica y respetar todas las indicaciones que sus autoridades estatales y municipales están implementando en cada una de sus regiones, precisamente para poder controlar la escalada de contactos. Gracias. Muy bien, gracias, doctor José Luis Salomía. Tenemos tiempo. Vamos a dedicar unos minutos a presentar este portal de exposición de datos o de acceso, de síntesis, se podría decir, de la información. Insisto, si me pasan la última diapositiva, solo para que la audiencia y también aquí las comunicadoras y comunicadores vean de la presentación, la última diapositiva. Vean la liga. La liga directa es esta, https, no olviden la S, //, covid19.sinave.gov.mx. Sin embargo, pondremos en el sitio coronavirus.gov.mx una liga a este sitio, por si llegaran a olvidarlo. Pero si lo quieren ver desde hoy en la noche, ahí en esta liga está. Y es un tablero de seguimiento de COVID. Insisto, se suma a otros 2 ya existentes desde hace muchas semanas, meses, en particular el que CONACYT nos ha ayudado a construir y que administra CONACYT y que se accede desde el portal coronavirus.gov.mx, el de INEGI, que no es del gobierno, es de INEGI, que es una institución autónoma, y este. Veamos qué aporta este y van a reconocer que son exactamente las gráficas y representaciones en mapas que aquí solíamos comentar y que estuvimos presentando durante una buena parte de mayo, todo junio y recientemente cambiamos. La siguiente. Ahora sí, el portal, por favor. Entonces vamos a verlo de manera interactiva, solo que aquí donde está la pestaña para cambiar las opciones. Si pueden subir, suban. Aquí, eso, ahí. Seleccionar una opción. Son varias las opciones de visualización y por supuesto pidan, encantados de que lo que ustedes consideren que les resulta útil, la ciudadanía lo puede hacer, los comunicadoras y comunicadores, si consideran algo que les gustaría tener para facilitarles el trabajo de comunicación, la visualización, la representación de los datos, las tendencias, con todo gusto pidan y se les pondrá a disposición. Lo que hoy está en el menú es mapa de casos acumulados, que es este que estamos viendo, mapa de casos activos estimados, que es el que representa la actividad de la epidemia. Los casos acumulados, esto lo hemos comentado en innumerables ocasiones, es común que los medios de comunicación en México y en el mundo entero, es común incluso que las organizaciones mundiales y regionales de salud pública tengan la presentación de los casos acumulados. Sin embargo, esto tiene una enorme limitación para una enfermedad de corta duración. Gruesamente, COVID se presenta en 80% de las personas como una enfermedad que dura 14 días. Por supuesto, en 20% puede ser una enfermedad de mayor duración, pero 14 días y se resuelve espontáneamente. Entonces, estar sumando los casos desde el inicio de la epidemia es relativamente poco informativo, pero además a veces confunde, porque da la impresión de que ese es el tamaño del reto de atención de la epidemia, o que ese es el tamaño de la contribución de los casos activos a la transmisión, y no es el caso. Solamente las personas en los últimos 14 días contribuyen a los contagios y solamente las personas
en los últimos 14 días, quienes se enfermaron en los últimos 14 días, tienen un problema que necesita atención. Por supuesto, hecha la aclaración de que hasta 20% pueden necesitar hospitalización y tardan más en recuperarse. Y por supuesto, plenamente conscientes que algunas personas desafortunadamente fallecen y obviamente ya no se resta el impacto que tuvo la epidemia en ellas y ellos. Tenemos también mapas de tasas de casos activos. Hay una de casos, otra es de tasas, es decir, la incidencia, otra es de casos acumulados y sus incidencias, y una gráfica de defunciones, también ahí está, y una gráfica de confirmados respecto a los sospechosos. Vamos a poner el verde, el de casos activos estimados, el segundo, para que vean otras utilidades. No, entonces póngame el otro. El verde, casos, es que es el de tasa, exactamente. Pónganme el de mapa de tasas de casos activos, mero, el verde. Ya que están en este mapa, con el cursor, si traemos el cursor para acá, los superponemos a alguno de las entidades federativas, ahí se ve el dato específico de la entidad federativa. Aquí, Zacatecas, tomemos otro, Durango, 38.43, Chihuahua, 14.84, Sonora, 44.25. Esta es la incidencia de casos activos, incidencia. Y esto lo que puede ayudar es hacer comparaciones entre una entidad federativa y la otra, si eso es un asunto de interés. Vamos a pasar a otro. Vámonos a la si recargan la página y volvemos al inicio. Y nos vamos al tablero ahora para ver la síntesis. Pero ¿cómo hacemos para que se desplieguen las otras? Perfecto, ya quedó. Entonces, ahora vámonos abajo. A partir de este mapa, si lo pueden ir subiendo, se despliegan las gráficas. No hay nada, porque no hemos seleccionado nada. Aquí podemos seleccionar qué queremos ver. Confirmados, sospechosos, negativos y defunciones. Esta gráfica la reconocerán porque es la que desde la semana pasada estamos presentando. Y si tocamos las barras con el cursor, tocamos 17.962 casos negativos en la semana 18. Cada dato que se presenta aquí se puede ver el dato numérico para que haya completa facilidad de acceso a identificar. Insisto, hay personas que quizá el ver gráficas les es menos familiar, hay otras que les es más familiar. La gráfica lo que ayuda es a ver la tendencia. Podemos ver en una sola imagen cuál es la tendencia y es, en este caso, completamente obvio que está subiendo y luego que disminuye la velocidad de crecimiento. Pero si alguien quiere ver el dato concreto, le pica y se ve el dato concreto. Se puede quitar aquí, vamos por ejemplo a quitar confirmados, hacemos clic ahí, desaparecen los confirmados. Quitemos los negativos, clic, y solo quedan los sospechosos y las muertes registradas. Para que seleccionen, y lo mismo, hacen clic sobre la barra y se ve. Y con estos botoncitos de aquí, o seleccionando panorámicamente el área, se puede reducir el número de semanas en observación, para que ustedes puedan ver ahí también, si quieren verlo en algún detalle específico, o todo el periodo desde que inició la epidemia. Vamos a presentar de una vez aquí, si picamos este botón nos puede producir la imagen, crea una imagen PNG o PDF directamente de esto. Miren todos los formatos, aquí están, GIF, PDF, SVG, etcétera. Puede generar la base de datos de estos variables específicamente en esta forma de organización, o la puede mandar directamente a imprimir, para que cualquiera también se le facilite el trabajo
de comunicación o de exposición. En las universidades, hay universidades como nuestra querida UNAM, que tiene un grupo técnico de trabajo que ha estado muy empeñoso también en producir su propia análisis, lo cual es valiosísimo, en varios institutos y facultades y centros y programas, pero también está al pendiente de lo que presenta el gobierno. Aquí le ponemos para facilitarle, para que puedan usar esto con todo gusto. La siguiente, vámonos abajo. Este es otro caso, tenemos aquí lo que también les será familiar, porque es lo que ya estamos presentando todos los días, y son casos recuperados, casos estimados, defunciones estimadas. Hasta arriba se selecciona si es el nacional, que esto es lo que se ve aquí en el nacional, o por entidad federativa. Si quiere, váyase rápido hasta arriba, nomás para ilustrarlo. En esas opciones, si se van arriba a la pestaña desplegable, allá arriba, pic. No, pero ¿cómo? Si pican en el estado, vamos a poner un ejemplo estatal. Seleccionen libremente el estado que quieran. Pica en el estado, clic. Las gráficas ahora son específicas de San Luis Potosí. Si no le seleccionan, es el nacional. Si seleccionan, es el específico. Y aquí está San Luis Potosí, los títulos se actualizan, ahí dice San Luis Potosí, y funciona de la misma manera, pero es la información específica para un estado. En este caso fue San Luis, el estado que ustedes quieran se selecciona. Vámonos para abajo. Seguimos con el ejemplo estatal, ahí está San Luis Potosí, estas son las trayectorias, me parece que ya lo habíamos presentado en días recientes o está por presentarse. Y hasta el final está el mosaico de este diagrama que algunos le llaman mapa de calor, que es la incidencia por 100,000 personas por municipio. Y aquí está el municipio de San Luis, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamazuchale, Río Verde, Matehuala, etcétera, etcétera, Gilitla, Aquismón, todos los municipios de San Luis. Si hubieran seleccionado otro estado, todo esto se carga de otro estado. ¿Sí? Y hemos seleccionado los de mayor población. Hay estados como Oaxaca que tienen más de 500 municipios, no caben todos, entonces tenemos el detalle. Y lo mismo, pica en este botón y está la imagen en todos esos formatos, datos, produce la base de datos en estos formatos, o imprimir y directamente se va a la impresora de su computadora. Lo ponemos a disposición, esperemos que les sea útil a las mexicanas y los mexicanos, a ustedes, comunicadoras y comunicadores, a organizaciones, a instituciones, al que quiera involucrarse con entender técnicamente esta epidemia. Aspiramos a que esto mejore la calidad díganles a sus casas editoriales, díganles que existe esto, para que también el que hace los encabezados vea los datos y sepa a qué se refieren sus notas cuando se las presentan. Pero, en fin, interesa mucho que todos los que quieran y puedan y lo deseen se involucren con explorar esta epidemia de manera completamente clara, completamente transparente, para que todos podamos actuar positivamente. Muy bien, pues vamos a dar paso a las... ya finalmente, gracias. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Vamos a darle la palabra aquí al compañero de Grupo Cantón, Periódico Basta, luego Arturo y por acá. Héctor García, de Periódico Basta y Grupo Cantón. Subsecretario, dos preguntas. Una, ¿el portal sería propiedad de alguna dependencia de gobierno, del gobierno federal, tomando en cuenta que las otras dos es del INEGI y la otra del CONACYT? Y la segunda es, salió una información publicada de que 5 gobernadores se les revelaron, entre ellos el de Tabasco, por información que no, según ellos, no cuadra en cuanto a la información que se da a conocer. Y en este sentido le preguntaría, ¿cabría la posibilidad de que usted acudiera a diferentes puntos de la República Mexicana, en los estados, para dar a conocer este tipo de información y de esa manera pues estar más en sincronía con los estados? Muchas gracias, qué bueno que pregunta esto. Bueno, sobre quién es propietario o propietaria de este portal, México. Las
Esto es un bien público. Todos y todas lo pagamos con nuestros impuestos. Es nuestra responsabilidad ejercer el recurso público destinado a nuestras áreas de competencia de manera eficiente, de manera proba y en toda absoluta transparencia. Esto pertenece a la Secretaría de Salud, específicamente a la Dirección General de Epidemiología, y la administración de este portal depende del personal de la Dirección General de Epidemiología. Sobre esto que dice del semáforo, quisiera aprovechar para comentar un poco de la experiencia que tuvimos ahora en Chiapas con la presentación de la Iniciativa de Acción Comunitaria por la Salud, específicamente para la prevención y control de COVID-19, que presentamos este viernes en la conferencia vespertina. Pero antes tomo como referencia lo que me dice esta nota, este encabezado de "se rebelan los gobernadores al semáforo" de López-Gatell. No es la primera vez que aparece. Pareciera como que también ahí la creatividad se necesita estimular en algunos medios de comunicación. No es la primera vez que se toma algo que es una conversación técnica, una reflexión mesurada, contributiva, colaborativa de los gobernadores, como si fuera un escándalo de pleitos. Le digo a la ciudadanía que quizá tiene la ocasión de encontrarse con este tipo de titulares en ciertos periódicos, notará cómo existe esta continua idea de generar la sensación de que hay pleitos. No los hay, no los hay. El jueves próximo pasado, estuvimos en una larga conversación, lo comentamos aquí, me lo preguntó Araceli Aranday de Canal 11, comenté sobre la reunión que tenemos todas las semanas con los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy productiva, se virtieron opiniones, perspectivas, inquietudes, solicitudes, que siempre son atendidas. El semáforo, como hemos dicho, es un instrumento técnico de visualización de los riesgos que se evalúan. Existen 4 indicadores que ustedes los conocen, los hemos dicho muchas veces, están en el portal coronavirus.gov.mx para que el que los quiera ver los conozca. Y estos 4 indicadores, que son el porcentaje de ocupación hospitalaria, el porcentaje de positividad al virus en personas que han sido detectadas como casos sospechosos, la velocidad de cambio de ocupación hospitalaria y la velocidad de cambio de la presentación de casos nuevos, estimados, que hemos explicado aquí, que son los confirmados, más el porcentaje de positividad aplicado a los sospechosos. Estos 4 indicadores son semejantes a los que se usan en otros países del mundo, son semejantes a los que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud utilizar, porque representan enfoques sobre lo que puede estar ocurriendo de la epidemia. La consecuencia del semáforo está estipulada en el acuerdo del secretario de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo, en el que se identifica 4 niveles de riesgo con los mismos 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde, y la indicación del tipo de actividades sociales y económicas que se pueden abrir. Y hemos dicho también una y otra vez en estas conversaciones siempre muy productivas con los gobiernos estatales y también aquí en esta conferencia, que nadie conoce mejor, esa es nuestra opinión, nadie conoce mejor la realidad de una entidad federativa, de un estado, que sus propios habitantes, y en materia de gobierno, que sus gobernantes. Y hemos dicho que respetamos y respaldamos generalmente las decisiones que toman los gobiernos estatales cuando incrementan la precaución. Pongo un ejemplo de esta semana: Baja California, el estado de Baja California, de acuerdo a nuestra evaluación, con la metodología que usamos, por cierto, CONACYT también aquí contribuye mucho, y el grupo de matemáticas y matemáticos que coordina CONACYT y que son de instituciones públicas de investigación y educación superior,
hacen un trabajo fenomenal, porque es indispensable también tener gente tan talentosa, tan competente, que haga estas evaluaciones y de manera un tanto separada de la acción de los funcionarios de gobierno. Regreso al ejemplo, Baja California, en esta semana salió con naranja, de acuerdo a nuestra evaluación. Sin embargo, el gobierno de Baja California decidió mantener la perspectiva del rojo. Excelente, nos parece excelente decisión la que hace el gobierno de Baja California, su gobernador, su secretario de Salud, porque están tomando una decisión sumamente responsable de cuidar al máximo a la población de Baja California. En otras semanas previas, la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo hizo también. Cuando nosotros presentamos el semáforo en naranja, ella detectó elementos locales y dijo: no abren los comercios aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, más otras medidas. Entonces, ese es el espíritu. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad desde la Secretaría de Salud emitir estas recomendaciones para el país. Y no vamos a dejar de hacerlo, es nuestra obligación y lo vamos a hacer y con mucho gusto. Si un gobierno estatal decide tener medidas más restrictivas, protectoras de la salud, nos parece excelente, no pasa nada. Si un gobierno estatal decide relajar las medidas que se recomiendan y que están estipuladas en el acuerdo secretarial que sigue vigente, es responsabilidad del Estado la decisión que está tomando. Nosotros no nos vamos a contraponer contra ellos, pero no perdamos de vista, también lo hemos dicho muchísimas veces, las autoridades sanitarias están claramente estipuladas en la Ley General de Salud. En su artículo 4 dice: son autoridades sanitarias las siguientes. Número 1, el presidente de la República. Número 2, el secretario de Salud. Número 3, el Consejo de Salubridad General. Número 4, los gobiernos de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, todavía dice Distrito Federal, pero obviamente es la Ciudad de México. Entonces, es un distractor. Estas ideas de que hay pleitos o de que hay enconos o que si el semáforo de López-Gatell, no es el semáforo de López-Gatell, es el semáforo institucional de la Autoridad Sanitaria Federal, ¿no? Ahora, regresando a, ya que menciona al gobernador Adán Augusto, también me pareció curioso o ilustrativo de cómo actúa el tipo de mensajes que a veces a ciertos medios les interesa transmitir, porque aparentemente se filtró, porque creo que no fue voluntad del gobierno haberlo publicado, un video casero, se ve que está hecho con un teléfono móvil, mientras el señor gobernador, su secretaria de Salud, están pasando visita ahí en un hospital, y comenta el gobernador, dice: ya no sé qué hacer con las cifras de López-Gatell, ¿de dónde las saca?, ¿no? Y la propia secretaria, nuestra querida amiga, la doctora Silvia Roldán, dice: sí, yo ya les mandé la información, no sé. Y realmente me parece emblemático de los retos o las oportunidades de desarrollar la comunicación pública y la profesión periodística en México. Justamente en ayer que estuve en Chiapas, estábamos en conversaciones con el gobernador de Tabasco, porque el próximo viernes queremos ir a Tabasco a presentar la iniciativa que presentamos en Chiapas, porque queremos hacerla en todos los estados. Tenemos una excelente relación con el gobernador de Tabasco, tenemos una excelente relación con la secretaria de Salud de Tabasco y platicamos muy frecuentemente. ¿Y a qué se refería el gobernador? Esto que hemos estado presentando de la ocupación hospitalaria, durante toda la semana se estancó lo que aquí presentamos en 16%. Y la razón era un pequeño desfase del nivel técnico de la persona encargada de subir los datos de ocupación a la plataforma, no tenía todavía todo el proceso de registro de las nuevas camas que fueron habilitadas. Así de sencillo. Intercambié mensajes con el señor gobernador, con la doctora Roldán, misterio aclarado. Pero la prensa le da este carácter de que hay un encono y se pelearon, ¿no?
Ojalá que para bien de la población, ojalá que suba el nivel de la actividad periodística en México. Estamos en una pandemia, que no se nos olvide que estamos en una pandemia. La responsabilidad de comunicar bien para ayudar a la población o comunicar mal para generar encono, pues al final del día será evaluada, supongo, de acuerdo a las contribuciones. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a una persona de acá y una persona de acá. Está usted, por favor, adelante. Gracias. Carlos Padilla, de la revista Zócalo, doctor Gatell. Gracias, Carlos. Hace unos días, conversando con el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Hugo de la Rosa, me comentaba su preocupación porque el gobierno del Estado de México no había instalado un hospital provisional que él requería o pensaba que era importante para evitar la saturación de los hospitales COVID, La Perla y otro, allá en Nezahualcóyotl, y porque pues, los enfermos que no son COVID pues también requieren, sobre todo la gente que tiene enfermedades graves, requieren de una atención, continuar su atención. Y él me decía que bueno, pues estaba esperando la instalación de ese hospital provisional en Nezahualcóyotl. Pues quería saber si usted tiene noticias, si está en curso o ya se está instalando o qué va a pasar con esa petición, dado que Nezahualcóyotl, como usted nos ha informado todos los días, pues aparece entre los estados, entre los municipios más afectados por el COVID. Y también le preguntaría, pues a principios de semana nos dieron una buena noticia aquí de que ya se habían desarrollado 2 prototipos de ventiladores que podrían fabricarse en México, y yo os preguntaría qué cálculos tienen ustedes para cuándo estarían los primeros ventiladores de ese tipo, por favor. Con mucho gusto, gracias. Sobre el caso particular del municipio de Nezahualcóyotl y este diálogo que tiene con el gobierno estatal del Estado de México, no tengo detalles. En general, y esto también retomando este tema de las autoridades sanitarias estatales, recordarán que en los acuerdos de la Secretaría de Salud, algunos de ellos están amparados en sesiones correspondientes del Consejo de Salubridad General, quedó explícito la responsabilidad de los gobiernos estatales de emprender sus procesos de reconversión hospitalaria. Esto el 30 o el 31 de marzo. Los estados tienen la responsabilidad de emprender sus reconversiones hospitalarias. Eso lo planteamos el 31 de marzo. Está publicado en el Diario Oficial. Entonces, la mayoría, casi todos diría yo, los estados, de manera muy expedita, empezaron a emprender actividades de reconversión hospitalaria. Algunos, de hecho, Tabasco es un excelente ejemplo, por cierto, ya lo habían empezado a hacer antes, de motu propio, y Veracruz también y demás. Entonces, en un momento dado, la reconversión, específicamente cómo se diseña, lo hace el gobierno del Estado. Donde existen hospitales de instituciones nacionales como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, los apoyos que está dando Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, o lo que coordina el Instituto de Salud para el Bienestar, donde más de 39 hospitales fueron rescatados. ¿Se acuerdan de aquellos 317 hospitales que quedaron abandonados en la administración previa? Varios de ellos, en este caso son más de 39, se tomaron y se dijeron, bueno, vamos a sacarlos ya. Y con el apoyo de ingenieros militares se pusieron en marcha en tiempos verdaderamente cortos. Los apoyos han sido diversos, pero cuando se le requiere al gobierno federal, por supuesto estamos prestos para apoyar. Si el propio Estado tiene un diálogo con los municipios y ahí se resuelve, pues ya no hay ningún otro elemento pendiente. Sobre los ventiladores, vamos más allá de lo que usted está planteando, porque los ventiladores no son prototipos, ya se fabricaron. Los primeros más de 150 ya se fabricaron. Este es el ventilador Ejecatl 4T para adultos y GATSI
GATSI me parece una palabra muy hermosa que significa suspiro en otomí, y es un ventilador especializado para niños. Estos ya fueron fabricados, los primeros, 150, de ellos ya se fueron, 130 están en Veracruz, en uso ya, y los otros 10 se iban a ir a Oaxaca, ignoro en este momento en qué fase van, pero se van a ir a Oaxaca. Se seguirán produciendo y conforme se sigan produciendo, se irán posicionando en donde haga falta. ¿Usted lo tiene o CONACYT? No tengo el detalle, lo presentó hace unos días la doctora Álvarez Builla, pero lo podemos presentar. Yo creo que en la página de CONACYT debe estar ahí el dato técnico de la velocidad que se producen y Bien, todo por eso. último, algunos partidos políticos están pidiendo que la comparecencia de las autoridades de salud, ¿qué opinión tiene usted de, al parecer, no ven todas las tardes las conferencias de usted, pero creo que necesitan que usted vaya a explicarles de manera personal Claro. la información que todos los días da? Sí, el Poder Legislativo nos ha requerido en un par de ocasiones, tuve el honor de presentar frente a ellas y ellos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. No fue en calidad de comparecencia, aunque en el formato un poco se parecía, y lo hice con muchísimo gusto. La verdad es que creo que el diálogo con los tres poderes de la Unión o entre los tres poderes también es muy fructífero. A veces puede haber alguna duda específica, a veces otros temas más complejos, y quienes trabajamos en el Poder Ejecutivo estamos siempre a disposición de que el Poder Legislativo nos llame a lo que considere pertinente. Muchas gracias. Vámonos por acá, el colega del Universal. Gracias, subsecretario. Buenas noches, Alain Arenas del periódico El Universal. Me gustaría preguntarle, solamente ponerlo en contexto, se realizó un torneo de pretemporada de fútbol en estos momentos en Guadalajara y Ciudad de México. En ambas sedes pues hubo al menos 3 casos, un entrenador, 2 jugadores. Me gustaría preguntarle qué tan peligroso podría ser para personal que trabaja, que estuvo en contacto con estos futbolistas y para otros jugadores, qué tan peligroso es que precisamente pues hayan tenido contacto con ellos. En una segunda pregunta me gustaría preguntarle, ¿ustedes pueden sancionar a personal de la Liga MX que incumpla el protocolo de salud que ustedes ayudaron a crear con este organismo? Y en una pregunta final, si el protocolo se incumple, como ya ha pasado con algún entrenador que no usaba tapabocas, me gustaría preguntarle si ustedes tienen facultades para retrasar el inicio del torneo regular del fútbol mexicano. Gracias por sus preguntas. Efectivamente, ha habido casos de COVID, personas enfermas de COVID, entre jugadores, entrenadores y otro personal de las ligas deportivas, específicamente las ligas de fútbol. Por eso hemos recomendado desde el inicio que las actividades deportivas profesionales que tienen grandes públicos no pueden abrir sino hasta el semáforo verde, porque obviamente la densidad poblacional en espacios limitados, como pueden ser los estadios, podría propiciar contagios de manera masiva. Pero los jugadores, los equipos pueden realizar actividades y es muy deseable que cuiden todas las medidas de seguridad sanitaria. Existen las generales, que hemos dicho una y otra vez, se han publicado en el Diario Oficial. Existen las específicas para campos de trabajo, y esto el Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajando con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud, formuló lineamientos, pero además la Secretaría de Salud trabajó con la Liga MX desde muchas semanas atrás para definir la aplicación de esos protocolos de seguridad sanitaria. No vemos necesidad de una sanción en la medida en que ha habido una muy buena disposición por parte de la Liga. En todo caso, lo que pudiera existir, si usted conoce casos específicos de incumplimiento, es la necesidad de que la propia Liga colabore para, a través de su esquema directivo o gerencial, reforzar la conciencia del riesgo. ¿Qué tan grande es el riesgo? El mismo que es para cualquier otra persona. En general, los deportistas profesionales y hombres o mujeres son gente joven y tienen un riesgo menor, a menos que padezcan alguna de las enfermedades crónicas ya conocidas que incrementan el riesgo de COVID. Si hay incumplimientos, ¿ustedes pueden recomendar o retrasar o pedir que se retrase este inicio del torneo
regular? Pues, digamos, la autoridad sanitaria es competente todo el tiempo para tomar decisiones respecto a la seguridad sanitaria. No, eso no se cambia y es para todos los sectores, para toda la población. En este momento, insisto, ha habido tan buena colaboración por parte de la directiva de la Liga MX que no vemos que haya una necesidad inminente de hacer algo así. En todo caso, hacemos una sugerencia para que al interior de la Liga se identifique si alguien está incumpliendo, pues que se le persuada de cumplir lo que es obvio para el beneficio de la propia Liga, ¿no? Doctor, solamente una última pregunta. Respecto a la situación del hospital que está dentro del del Autódromo Hermanos Rodríguez, que es de expansión, según tengo entendido, el Gran Premio de México pues está programado todavía para celebrarse a finales de octubre, principios de noviembre. ¿Cuál es el estatus de este pues, hospital? Y si en algún momento, pues si ustedes han hablado pues con las personas que están, o con la empresa más bien que opera el autódromo, ¿cuál es su estatus, digamos? El hospital es una unidad temporal COVID que está en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ha dado un servicio muy bueno, me parece que fue muy acertada la decisión del director del Seguro Social de proceder con la instalación de este servicio. Está destinado no para pacientes críticamente enfermos, sino para personas que están ya en un periodo de recuperación, igual que otra de las unidades temporales que fue instalada con anterioridad. Respecto a si eso es un obstáculo para tener el premio Fórmula 1, sí, pues evidentemente, porque está sobre la pista, pero supongo que se irá comentando conforme se vayan estableciendo los planes. De momento no existe ninguna visión de que cercanamente pudiéramos tener en octubre semáforos verdes y por lo tanto no se podría realizar la Premio Fórmula 1 con público por las mismas razones ya comentadas. ¿Hay alguna fecha para definir, digamos, pues esta decisión de si se realiza o no, si quitan el hospital? Como privado, la empresa o el grupo de empresas, el consorcio empresarial, pues tendrá que tomar sus decisiones como la han tomado todos los demás. Muchas gracias. Gracias, doctor. Son las 20:01, ya no nos dio tiempo de algunas preguntas, pero mañana las tomamos. Arturo vuelve a quedar en la lista, Natalia y Araceli. ¿Mande usted? Mañana se apunta Araceli. Perfecto. Muchas gracias. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad COVID-19 se esparció rápidamente y en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria.
En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. Una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como Ambubaj. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México.